Se plantea el siguiente problema. Un sistema masa-resorte formado por una masa de 1.5 kilogramos es sometido a una fuerza de la forma F igual a 2 newton seno de 20 pi por t, entrando en resonancia. Si el sistema tiene una amplitud de 25 centímetros, encuentre la constante de elasticidad del resorte y el coeficiente de amortiguamiento. Muy bien, entonces, en primer lugar, el problema dice que hay resonancia. Eso quiere decir que la frecuencia natural del sistema es igual a la frecuencia de oscilación de la fuerza. Es decir, en este caso, los dos valores serían igual a 20 pi radianes por segundo. Entonces, nosotros sabemos que esto sería 20 pi radianes por segundo. Ya que se conoce esto, para encontrar la constante de elasticidad, pues simplemente vamos a saber que omega sub 0 para el sistema masa-resorte es igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Por lo tanto, nosotros podemos elevar al cuadrado y despejar k. Esto nos quedaría omega sub 0 al cuadrado igual a k sobre m, y la constante de elasticidad sería igual a omega sub 0 cuadrado por m. En este caso nos quedaría entonces 20 pi radianes por segundo elevado al cuadrado por la masa, que en este caso es 1.5 kilogramos. Por lo tanto, estos datos nos dan que la constante de elasticidad del resorte sería 5921.7 newton en cada metro. Ya se tiene entonces la constante de elasticidad del resorte. Ya que se tiene la constante de elasticidad del resorte, nos pide el coeficiente de amortiguamiento si se sabe que se tiene esta amplitud. Entonces recordamos que la amplitud para una oscilación forzada es igual a F sub 0 sobre m sobre la raíz cuadrada de omega cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, todo esto al cuadrado más 4 veces omega cuadrado por gamma cuadrado. Bien, entonces se reemplazarían los valores. En este caso, bueno, antes de reemplazar los valores sabemos que el sistema está en resonancia, entonces toda esta parte se me hace cero y la ecuación queda bastante más sencilla, ya que la raíz se iría con todo este término y entonces se tendrían los siguientes datos. Nos quedaría f sub 0 sobre m sobre, al sobrevivir esto, la raíz de 4 es 2, la raíz de omega cuadrado es omega, y gamma pues quedaría gamma sin cuadrado. Despejamos gamma, por lo tanto este gamma iría a multiplicar y el a dividir, entonces quedaría a por omega igual a f sub 0 sobre m, todavía no he mandado el a dividir, dividido entre 2 veces omega. Por lo tanto, gamma sería igual a f sub 0 sobre m sobre 2 veces omega por a. Por lo tanto, se reemplazan los valores. El f sub 0 es el valor que acompaña a la fuerza, es decir, este valor de aquí, 2 newton. Listo, entonces nos quedaría 2 dividido entre la masa, que era 1.5 kilogramos. Bueno, voy a dejar de utilizar las unidades para reemplazarlas al final. Esto nos quedaría dividido entre 2 por omega, que eran 20 pi, y por la amplitud, que son 25 centímetros. Entonces sería por 0.25. Por lo tanto, reemplazando esto en una calculadora, nos daría que el gamma es igual a 0.419 radianes por segundo. Este sería nuestro resultado. Se propone el siguiente ejercicio. Un péndulo de 60 centímetros de longitud oscila con un ángulo de 30 grados cuando se somete a una fuerza impulsora de la forma 2.5 seno de 1.5 pi por t. Encuentra el valor de la masa del péndulo si se supone que el amortiguamiento es nulo. Muy bien. Entonces, como primera medida, vamos a ver que es una oscilación forzada. Por lo tanto, la amplitud de oscilación viene dada como f sub 0 sobre m sobre la raíz cuadrada
de omega cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado más 4 veces gamma cuadrado omega cuadrado. La primera consideración que tenemos que hacer es que se supone que el amortiguamiento es nulo, por lo tanto todo esto se nos va a anular, tiende a cero. Y la nueva ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Amplitud igual a f sub 0 sobre m sobre la raíz se iría con este cuadrado y esto nos quedaría valor absoluto de omega cuadrado menos omega sub 0 cuadrado. Muy bien, pero aquí pues nos piden despejar la masa, entonces vamos a escribir esto de la siguiente manera. F sub 0 sobre masa omega cuadrado menos omega sub 0 cuadrado. Aquí se aplicó la ley de extremos y medios y vamos a despejar de esta ecuación la masa. Entonces la masa iría a multiplicar y la amplitud pasaría a dividir. Por lo tanto aquí nos quedaría masa por amplitud igual a F sub 0 sobre omega cuadrado menos omega sub 0 cuadrado. Por lo tanto encontramos la masa. La masa sería igual a F sub 0 sobre A por omega cuadrado menos omega sub 0 cuadrado. Bien, aparentemente el problema ya está prácticamente solucionado, pero hay que identificar cada variable. En este caso, f sub 0 es el valor que acompaña a la fuerza, es decir, el valor inicial o de la fuerza. F sub 0 sería 2.5 newton. Omega es el valor de la frecuencia de oscilación, en este caso sería 1.5 pi. Y omega sub 0 cuadrado pues es la frecuencia natural del sistema, que en este caso sería G sobre L. Me he detenido en la A la he dejado al último. A es la amplitud, pero en un péndulo nosotros conocemos que la ecuación de movimiento del péndulo viene dada como θ igual a θ sub 0 coseno, de, en este caso, omega sub 0t más delta. Es decir, que la amplitud de oscilación viene dada en términos del ángulo. ¿Cómo se la pasa a términos de una amplitud longitudinal, una medición de distancia? Pues vamos a multiplicar esto por la longitud del péndulo. Si lo multiplicamos por la longitud del péndulo, nos quedaría θ por L, a ese lo vamos a llamar S. θ sub 0 por L va a ser la amplitud que nosotros tenemos por el coseno de omega sub 0t más delta. Ya que se tiene esto, entonces la amplitud, en este caso, vendría dada como el ángulo, que son 30 grados, es decir, esos 30 grados tendríamos que pasarlo a radianes. 30 grados son pi sextos radianes por la longitud, que en este caso creo que son 0.6 metros. Por lo tanto, la amplitud vendría a ser 0,314 metros. Ya que se conoce entonces la amplitud, ahora sí se procede a solucionar el problema o a reemplazar todos estos datos en la ecuación que nosotros teníamos previamente. Por lo tanto, la masa sería igual a F sub 0, que era 2.5 newton, sobre la amplitud 0,314 por omega cuadrado. Omega es 1.5 pi al cuadrado menos G sobre L, que es omega cuadrado, la gravedad sería 9.8 y la L es 0.6. Bien, entonces estos resultados se los colocan en una calculadora y se encuentra que la masa del péndulo en este caso es 1.35 kilogramos aproximadamente. Bien, el siguiente ejercicio dice: se busca que un circuito RLC entre en resonancia al ser conectado a un tomo corriente común. El circuito consta de una bobina de 1.2 Henry. ¿Qué valor debe tener el condensador? Si se le pide que la cantidad de carga oscilante sea
11,05 microcoulombs, ¿cuál debe ser el valor de la resistencia? Entonces, vamos a ir sacando los datos. Sabemos que la inductancia L, en este caso es 1.2 henrios. Y hay otro dato que nos dan, y es que está conectado a un toma corriente común. Si está conectado a un toma corriente común, en este caso no sería una fuerza externa, sino un voltaje externo igual a 110 voltios, por lo menos para Latinoamérica, por el seno de omega t. Y omega, nosotros sabemos que se lo escribe como 2pi sobre periodo, es decir, 2pi por f. En este caso, la frecuencia que se maneja en Latinoamérica y en gran parte del mundo son 60 Hz. Por lo tanto, esto nos quedaría 2pi por 60 Hz. Y el omega de oscilación sería 120 pi radianes por segundo. Por lo tanto, la fuerza externa, que en este caso es el voltaje externo, sería 110 voltios seno de 120 pi por t. Muy bien, ya que se tiene esto, pues vamos a ir solucionando la primera parte. La primera parte nos dice que se busca que entre en resonancia. Por lo tanto, si se busca que entre en resonancia, omega debe ser igual a omega sub 0. Es decir, que esta omega, 120 pi, debe ser igual a omega sub 0, y recordamos que omega sub 0 para el circuito RLC es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de LC. Por lo tanto, a partir de aquí se empieza a solucionar el problema, despejando el valor de la capacitancia. Aquí nos quedaría entonces omega sub 0 cuadrado igual a 1 sobre LC, y la capacitancia entonces sería igual a 1 sobre L por omega sub 0 cuadrado. Se reemplazarían los datos y en este caso queda capacitancia igual a 1 dividido entre la inductancia, que es 1.2 henrios, por omega cuadrado, que es 120 pi. Por lo tanto, se encontraría la capacitancia, se hacen las operaciones y nos da que la capacitancia es 5.86 por 10 a la menos 6 faradios, es decir, 5.86 microfaradios. Muy bien, esta es la primera parte. En la segunda parte nos pide la resistencia, y para sacar la resistencia vamos a tratar de hacer el análisis de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que el voltaje en el condensador más el voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina debe ser igual al voltaje externo, a la fuente, es decir, a B sub 0 seno de omega t. Listo. Teniendo en cuenta esto, entonces, el voltaje en el condensador es Q sobre C. El voltaje en la resistencia es la resistencia multiplicada por la corriente, es decir, por la derivada de la carga respecto al tiempo. Y el voltaje en la bobina es igual a la inductancia de la bobina por la derivada de la corriente respecto al tiempo, es decir, por la segunda derivada de la carga respecto al tiempo. Esto sería igual a B sub 0 seno de omega t más delta. Teniendo en cuenta esto, pues se organiza la ecuación. La ecuación quedaría organizada de la siguiente manera. Quedaría segunda derivada de la carga respecto al tiempo más R sobre L, derivada de la carga respecto al tiempo, más Q sobre LC es igual a B sub 0 sobre L seno de omega t más delta. Bueno, el delta no es necesario colocarlo porque no vamos a suponer, o vamos a suponer que no cuenta en este momento la fase. Por lo tanto, si lo comparamos con la ecuación diferencial de una oscilación forzada, la ecuación diferencial de una
oscilación forzada es segunda derivada de x respecto al tiempo más 2 veces gamma por la derivada de x respecto al tiempo más omega sub 0 cuadrado por x es igual a f sub 0 seno de omega t sobre m. Por lo tanto, entonces, en este caso, vamos a aplicar la misma solución y la misma ecuación de una oscilación forzada, pero teniendo en cuenta que 2 veces gamma tiene que ser igual a R sobre L y que ya no tendríamos F sobre M, sino B sub 0 sobre L. Teniendo en cuenta entonces esas consideraciones, vamos a la solución del problema. ¿Listo? Entonces, para solucionar el problema, tenemos en cuenta que nos dice que está en resonancia. Al decirnos que está en resonancia, pues nosotros tendríamos la ecuación de amplitud, que ya no sería amplitud, sino ecuación de carga máxima, y la carga máxima sería igual. Normalmente es igual a F sub 0 sobre M, pero entonces en este caso es B sub 0 sobre L sobre la raíz cuadrada de omega cuadrado menos omega sub 0 cuadrado al cuadrado más 4 veces omega cuadrado gamma cuadrado. Esto sería lo que cambiaría. Bien, al decirnos que está en resonancia, todo este término se nos hace cero, ya que tienen la misma frecuencia angular. Y lo que tendríamos sería lo siguiente. Sería B sub 0 sobre L sobre 4 al sacar raíz nos quedarían 2 omega gamma. Y como nos está buscando o nos pide buscar la resistencia, pues tendríamos que despejar gamma. Esto lo escribiríamos de la siguiente manera. Gamma iría a multiplicar, nos quedaría Q por gamma igual a B sub 0 sobre L sobre 2 veces omega. Por lo tanto, tendríamos que gamma sería igual a B sub 0 sobre L sobre 2 veces omega por la carga. Entonces, reemplazamos los valores. B sub 0 es el voltaje inicial, que son 110 voltios normalmente, dividido entre la inductancia, que era 1.2 henrios, sobre 2 por omega, que eran 120 pi, y por la carga. La carga en este problema nos dice que es 11.05 microcoulombs. Entonces tendríamos que multiplicar por 11.05 por 10 a la menos 6 coulombs. Por lo tanto, a partir de aquí ya encontramos el gamma. Colocando estos datos, gamma dice que da 11.002 radianes por segundo. Y ahora, para encontrar la resistencia, pues utilizamos la consideración que encontramos anteriormente, que 2 veces gamma era igual a la resistencia dividido entre la inductancia. Entonces, la resistencia sería igual a 2 veces gamma por la inductancia, es decir, 2 por 11.000, que me falta me sobra un 0, estoy escribiéndolo mal. Este dato es 11.002 radianes por segundo por la inductancia, que es 1.2 henrios, y tendríamos el valor de la resistencia, que en este caso es 26.406 ohmios. Lo podríamos aproximar a 26.4 kiloohmios.